Un rayo atravesó el cielo mientras él y Abraham, de 16 años, regresaba tambaleándose de la escuela a casa, mientras la tormenta se desataba sobre sus cabezas. En un destello de fuego blanco, su cuerpo se desplomó, sin vida, en medio de la calle. Pero la historia de Eli no terminó ahí. Comenzó. Lo que vio después de la muerte sacudiría la esencia misma de sus creencias, visiones del futuro de Israel, un hombre radiante llamado Jesús, un mensaje para el mundo. Este es el testimonio cercano a la muerte que nadie esperaba y que jamás olvidarás. Espera un momento. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale a me gusta, comenta y comparte los vídeos. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Me llamo Eli Reamer. Tengo 16 años y vivo en Cherry Hill, Nueva Jersey. Asisto a una escuela secundaria judía a pocos kilómetros de casa. Mi vida era bastante normal, escuela, tareas, ir a la sinagoga los fines de semana. Nunca pensé mucho en la muerte ni en nada más allá de lo que podía ver. Ocurrió un jueves. Lo recuerdo porque era el día en que tenía un examen de matemáticas muy importante. El cielo estaba despejado cuando salí para la escuela, pero al terminar las clases, se habían formado densas nubes. Ese día no tenía transporte, así que empecé a caminar a casa como siempre. No estaba lejos, poco más de 1,5 kilómetros, lo había hecho cientos de veces. Estaba a medio camino cuando el viento arreció. Era como si el aire se hubiera vuelto repentinamente vivo, cortante e inquieto. Oí truenos a lo lejos, pero pensé que podría llegar antes de que llegara la tormenta. Me equivoqué. Las gotas de lluvia empezaron a caer rápido, con fuerza, empapando mi mochila y mi ropa. Me subí la sudadera y seguí caminando, cabizbajo. Pasé por la tienda de la esquina, la del toldo verde descolorido, y eso es lo último que recuerdo con claridad. No hubo ninguna advertencia, ningún destello, ningún sonido, solo una sensación. Un extraño hormigueo me recorrió las piernas y el pecho. Intenté moverme, gritar quizá, pero entonces todo explotó. Fue como si me atropellara un tren de fuego y ruido. Mi cuerpo se iluminó por dentro. Y entonces, de repente, todo se detuvo, oscuridad, silencio absoluto. Pero entonces ocurrió algo extraño. Sentí que flotaba, como si me elevara. Ya no sentía dolor, solo ingravidez. Podía ver la calle abajo, mi cuerpo tendido en la acera. Vi gente corriendo hacia mí, una mujer gritando por teléfono, un hombre arrodillado a mi lado. Quería gritarles que estaba bien, pero no salía ningún sonido. Ya no estaba dentro de mi cuerpo. Sentía como si me jalaran hacia arriba, no por el viento ni la gravedad, sino por algo más, suave, fuerte, como si una mano invisible me guiara. Los colores a mi alrededor empezaron a cambiar. El cielo no era solo gris, estaba lleno de luz arremolinada, una música suave que no podía explicar y una abrumadora sensación de paz. Es difícil de describir, pero fue como si todo el miedo y la confusión se hubieran desvanecido. En el fondo, sabía que ya no estaba en la tierra. Al principio, pensé que estaba soñando, mi mente lógica intentaba explicarlo una y otra vez. Quizás estaba alucinando, quizás me estaba muriendo y mi cerebro solo estaba inventando cosas. Pero no parecía un sueño. Era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. A medida que me alejaba de mi cuerpo, todo lo que había abajo se hacía más pequeño. El mundo que conocía, la escuela, mi casa, mis padres, se desvaneció en la distancia. Y entonces solo hubo luz. No solo brillo, sino algo vivo. Me envolvió, cálido y sereno, como si me conociera, como si siempre me hubiera conocido. No sabía dónde iba, pero no tenía miedo. Por primera vez en mi vida, sentí que me veían por completo, que cada parte de mí era conocida y aceptada. El ruido del mundo se había ido, y en su lugar había una quietud increíble. Fue entonces cuando me di cuenta de que había muerto.
En el momento en que me di cuenta de que había muerto, algo dentro de mí cambió. Ya no tenía miedo. Ni siquiera estaba triste. Es extraño decirlo, pero me sentí libre, como si acabara de soltar un gran peso que ni siquiera sabía que llevaba. Entonces lo vi, un túnel se abrió ante mí. No era como un túnel real, de piedra o tierra. Estaba hecho de luz, colores que nunca había visto se arremolinaban a mi alrededor, azules suaves, dorados profundos, blancos brillantes. Se movían como si estuvieran vivos, bailando al ritmo de una música que no podía oír bien, pero que, de alguna manera, sentía en cada parte de mí. Me atraían hacia adelante, no me obligaban, sino que me invitaban con dulzura. No había miedo, solo paz. Una paz tan profunda y plena que ni siquiera pensé en resistirme. Floté por el túnel, envuelto por los colores como una manta cálida. Ya no sentía mi cuerpo. Ni dolor, ni frío, ni ropa mojada ni piel quemada. Solo luz, música y la sensación de que iba a un buen lugar. La música, ni siquiera sé cómo describirla. No era fuerte. Ni siquiera se parecía a ninguna música que hubiera escuchado antes. Era como un latido mezclado con canto, pero sin palabras. Me hablaba sin palabras. Me decía que estaba a salvo, que me amaban, que todo lo que me había preocupado no importaba aquí. A medida que avanzaba por el túnel, me sentía cada vez más yo mismo, pero también como alguien nuevo. Era como si todo el ruido de la vida, la presión, la duda, la simulación, se hubiera disipado. Lo que quedaba era algo real, algo puro. Podía pensar con claridad, pero no pensaba demasiado. Podía sentirlo todo, pero no me dolía. Pensé en mis padres, mi hermana pequeña, mis amigos del colegio. No los extrañaba como uno se imagina. Todavía los quiero profundamente, pero ahora entendía que estarían bien. El tiempo no parecía el mismo aquí. Se sentía más lento y más rápido a la vez, como si todo ya hubiera sucedido y siguiera sucediendo al mismo tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Al principio no vi a nadie, pero sentí la presencia de alguien, algo mucho más grande que yo, que no solo me observaba, sino que me guiaba, me protegía y me amaba. Aún no sabía cómo llamarlo. Simplemente sabía que era bueno. Sentí que pertenecía a ese lugar, como si siempre lo hubiera sentido, pero lo hubiera olvidado hasta ahora. La luz al final del túnel empezó a brillar con más intensidad, no era dura, ni cegadora, simplemente pura. No podía dejar de mirarla. Era como si todo lo que siempre había deseado estuviera allí esperando, cada respuesta, cada esperanza, cada trocito de alegría que había buscado. Recuerdo haber pensado, esto no puede ser mi imaginación. Estaba demasiado despierto, demasiado lúcido. Los sueños son caóticos. Esto no lo era. Esto era perfecto. Se sentía más real que mi vida. Y entonces la música se hizo más fuerte, como un coro de voces, aún sin palabras, pero de alguna manera la entendí. El sonido estaba lleno de bienvenida, como si estuvieran felices de que hubiera llegado, como si me hubieran esperado. Me movía más rápido, atraído hacia la parte más brillante del túnel. Aún no sabía qué me esperaba, pero sabía que quería llegar. Todo mi ser lo anhelaba, no porque huyera de algo, sino porque me atraía algo mejor, algo sagrado. Y en ese momento, supe que no era el final. Era el comienzo de algo mucho más real que cualquier cosa que hubiera conocido. A medida que me acercaba al final del túnel, la luz se hacía más fuerte, más brillante, pero no como el sol. No me dolía mirarla. De hecho, sentía como si estuviera reconstruyendo cada parte rota de mí. Entonces lo vi. Un hombre estaba de pie en la luz. Al principio, no pude distinguir su rostro con claridad. Había algo en él que era más que humano. Todo su ser emanaba calidez y luz, no solo a su alrededor, sino desde su interior. Era como si él fuera la luz. Y, sin embargo,
En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí como si lo conociera de toda la vida. No habló de inmediato, ni en voz alta. Pero de alguna manera lo escuché en mi mente, en mi corazón, en cada célula de mi espíritu. Eli, dijo. Él sabía mi nombre. Esa sola palabra me destrozó como nada lo había hecho jamás, no por miedo, sino por un amor tan profundo que no pude contenerlo. Se me saltaron las lágrimas, aunque creía que ya no tenía cuerpo. Sentí que todos los muros que había construido se derrumbaban en cuanto pronunció mi nombre. Se acercó. Ahora podía verlo con más claridad, sus ojos. Nunca había visto unos ojos así. Eran oscuros, pero llenos de luz a la vez. Veían a través de mí, no solo dentro de mí, sino a través de mí, todos los errores que había cometido, todas las cosas de las que me avergonzaba. Todos los momentos en que dudé o me odié. Él lo vio todo y aún así no había ira, solo amor. Amor puro, honesto e inmerecido. Sonrió, no solo con la boca, sino con toda la cara. Me hizo sentir como si por fin estuviera en casa. Abrió los brazos y ni lo dudé. Corrí hacia ellos. En el momento en que me abrazó, sentí que todo dentro de mí se iluminaba. No había miedo, ni culpa, ni confusión, solo paz, solo amor. He estado contigo toda tu vida, dijo con dulzura, su voz como viento, trueno y agua en calma a la vez. Pero no creía en ti, susurré. Él asintió. Lo sé. Ni siquiera dije tu nombre. Le dije, en mi casa, en mi escuela, no hablábamos de ti. No así. Lo sé, dijo, y nunca te abandoné. Sus palabras me impactaron más que cualquier otra cosa. Recordé cada momento en que me sentí sola. Cada noche que lloré en secreto. Cada vez que cuestioné si Dios existía. Él había estado ahí en todo momento, observándome, esperando, amándome a pesar de mis dudas. ¿Eres Jesús?, dije finalmente. Las palabras salieron de mí como un suspiro que había estado conteniendo durante años. Volvió a sonreír, pero esta vez había algo más profundo en sus ojos. Una tristeza tal vez, no porque estuviera herido, sino porque comprendía. Él sabía cuánto tiempo me había llevado verlo, lo difícil que había sido creerlo. Soy Yeshua, dijo. El Mesías de Israel, a quien tu pueblo ha estado esperando. Esa frase me estremeció. Siempre había pensado que Jesús era para los cristianos, que formaba parte de otra religión, de otra historia. Pero allí estaba, real, vivo, y de pie frente a mí. Pero soy judía, dije, todavía intentando comprender. Lo sé, dijo, tocándome el pecho con suavidad. Y vine por ti, por todos ustedes. No podía dejar de llorar, no de tristeza, sino de verdad. Todo lo que me habían enseñado, todo lo que había creído, era como si lo viera desde otra perspectiva. Y no era lo que pensaba. No se trataba de religión. Se trataba de relaciones, de conocerlo. Y, de alguna manera, siempre lo había conocido. En el fondo, simplemente nunca lo había entendido hasta ahora. Amo a tu pueblo, dijo con dulzura. Siempre lo he amado y siempre lo amaré. Incluso cuando no me ven, incluso cuando me rechazan, no me he alejado. Mi corazón sigue estando con Israel. Sus palabras me impactaron profundamente. No estaba enojado. No estaba amargado. Estaba desolado por nosotros, no contra nosotros. Se apartó un poco, lo justo para mirarme a los ojos otra vez. No puedes quedarte, dijo. Todavía no. ¿Por qué?, pregunté presa del pánico. No quería irme. Nunca. Porque necesitan saberlo, dijo. Tienes que decírselo. ¿Decirles qué?, pregunté. Se inclinó y susurró, diles que vengo pronto. No como un bebé esta vez, sino como un rey.
Las palabras resonaron en mi interior con una fuerza inaudible. Asentí, aunque no sabía cómo hacerlo. Solo sabía que tenía que intentarlo. Entonces todo empezó a desvanecerse, la luz, la paz, la música, todo empezó a desvanecerse. Estaré contigo, dijo. Siempre. Y así, me fui. Cayendo hacia atrás, siendo arrastrado lejos del lugar más hermoso que jamás había visto. Justo antes de que me arrastraran de vuelta, Jesús puso su mano en mi hombro y me miró a los ojos por última vez. Hay algo más que necesito mostrarte, dijo. De repente, todo a nuestro alrededor cambió. La luz se desvaneció, y fue como si estuviéramos de pie sobre la tierra, mirándola desde arriba. La sensación de paz seguía ahí, pero se mezclaba con algo más pesado, dolor, urgencia, algo que no puedo explicar del todo. Entonces comenzaron las visiones. Vi Israel, mi hogar, pero no como lo conocía. La tierra parecía la misma, Jerusalén, Tel Aviv, las colinas, el desierto. Pero algo andaba mal. Vi gente discutiendo en las calles, gritando, protestando, familias divididas, sinagogas medio vacías, la fe convertida en algo frío y formal, gente que conservaba la tradición pero olvidaba la razón detrás de ella. Decadencia espiritual. Jesús dijo, me honran con los labios, pero su corazón está lejos. La escena cambió de nuevo. Vi nuestras fronteras, norte, sur, este. Volaban misiles. Sonaban sirenas. Los soldados corrían. Había guerra o amenaza de guerra por todas partes. Los rostros de la gente parecían cansados, asustados, solos. Entonces vi a líderes, políticos en cuartos oscuros, haciendo tratos a puerta cerrada. Algunos eran nuestros aliados, gente en la que habíamos confiado. Nos daban la espalda, decían una cosa en público, pero hacían lo contrario en privado. Parecía una traición. Todo esto debe suceder, dijo Jesús. Está escrito hace mucho tiempo. ¿Por qué me muestras esto?, le pregunté. Porque no lo creerán a menos que alguien se lo diga, dijo. Y tú lo has visto con tus propios ojos. Entonces, justo cuando todo parecía desesperanzado, la escena cambió de nuevo. Vi a un hombre solo en un podio, frente a una lluvia de cámaras, reporteros y críticos. Parecía mayor de lo que recordaba de la televisión, su cabello era más canoso, pero su rostro era firme. Lo reconocí al instante. Era Donald Trump. Observé cómo líderes de otros países condenaban a Israel. Algunos usaron palabras duras. Otros guardaron silencio, fingiendo no ver lo que estaba sucediendo. Incluso algunos de los nuestros empezaron a perder la esperanza. Pero Trump no se movió. Se mantuvo firme. Habló cuando otros se retractaron. Escuché su voz decir, apoyaré a Israel. No porque sea fácil. No porque sea popular, sino porque es lo correcto. La reacción fue instantánea. Los medios se burlaron de él. Otros políticos se distanciaron. Incluso algunos de sus propios asesores intentaron detenerlo. Pero no cambió. No se rindió. Él no es perfecto, dijo Jesús. Ningún hombre lo es. Pero lo elegí para este tiempo, para decir la verdad cuando el mundo está lleno de mentiras, para bendecir a mi pueblo cuando otros lo maldicen. Me quedé atónito. Nunca le había prestado mucha atención a la política. En casa, no hablábamos mucho de Trump. Y cuando lo hacíamos, solía ser entre bromas o discusiones. Pero aquí, en este lugar más allá del tiempo, vi algo más grande. No estaba siendo alabado por el mundo, sino que estaba siendo usado por Dios. Entonces Jesús me mostró rostros judíos. Algunos en Israel, otros en Estados Unidos, otros en lugares que no reconocí. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes. Algunos rezaban,
otros se preguntaban, otros lloraban. Y entonces vi cómo la luz comenzaba a regresar a sus ojos. Despertaré a mi pueblo, dijo Jesús. Aún en medio del caos, incluso a través del dolor, no permitiré que los olviden. Luego vi iglesias cristianas. Algunas estaban llenas de luz, llenas de gente de rodillas, orando por Israel, clamando por la verdad. Otras estaban frías, oscuras, vacías, con las ventanas cerradas y las puertas con llave. Dentro, la gente permanecía sentada en silencio, ignorando lo que sucedía en el mundo. Jesús parecía triste. Muchos lo han olvidado, dijo. Han reemplazado mis promesas por consuelo. Pero hay un remanente que aún escucha mi voz, y se levantará. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. Personas de todas las razas, todos los idiomas, todos los orígenes, todos caminando juntos hacia una gran montaña, y en la cima estaba Jesús con los brazos abiertos. Vendrán, dijo, de todas las naciones, no por religión ni por política, sino por la verdad, por amor, por mí. Las lágrimas me corrían por las mejillas, no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de ver. ¿Qué hago con todo esto?, le pregunté. Díganles, dijo. Díganles lo que viene. Díganles que no me he olvidado de Israel, que no he cambiado, que vengo pronto y que deben estar listos. Hizo una pausa y luego añadió algo que jamás olvidaré: los días que vienen serán duros. Habrá más traición, más conmoción, más dolor, pero también habrá despertar, avivamiento, esperanza. No he terminado con mi pueblo. No he terminado con este mundo. La visión se desvaneció lentamente. La luz regresó. Sentí que me alejaba de él, arrastrada hacia atrás como una ola que se aleja hacia el mar. Pero sus últimas palabras me quedaron grabadas. Vendré pronto. Y diles que los amo profunda e intensamente. Quiero que lo conozcan. Te elegí, Eli, no porque seas fuerte, sino porque hablarás. Ve y díselo. El tiempo es más corto de lo que creen. Y así, me fui. Jesús me miró con ojos que abarcaban el mundo entero. Es difícil de explicar, pero cuando me miró, sentí que veía todo lo que había hecho, cada pensamiento que había tenido, y que aún me amaba por completo. Sin vergüenza ni miedo, solo verdad y amor, todo en uno. Entonces pronunció unas palabras que aún escucho cada vez que cierro los ojos. Eli, dijo, llegaré pronto. Su voz no sonaba enfadada. No era fuerte ni contundente. Era tranquila, clara y contundente, como si cada palabra hubiera sido grabada en el tiempo. Esta vez no como un cordero, continuó, sino como un rey. Esa frase me impactó como un rayo. Siempre había oído hablar del Mesías en historias de mi infancia, pero nadie me dijo que regresaría así, ni débil ni callado, sino fuerte, glorioso y dispuesto a arreglarlo todo. No sabía qué decir. Mi mente estaba acelerada. Sentía que mi corazón se iba a partir en dos. No quería irme. No quería volver al mundo del que provengo, donde la gente discute sobre la verdad como si fuera un debate, donde el dolor y la confusión llenan el aire como humo. Pero Jesús se acercó. Me puso la mano en el pecho, justo donde me había alcanzado el rayo. Tienes que volver ahora, dijo. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Por qué elegir a un chico como yo?, sonrió. Porque dirás la verdad. La has visto y no te quedarás callada. Sentí un cambio en mi interior, como si me hubieran encendido un fuego en los huesos. No me sentía fuerte. No me sentía sabio ni valiente, pero en el fondo de mi alma sabía que ese momento marcaría el resto de mi vida. No vas solo, dijo Jesús. Estaré contigo. Siempre he estado contigo, incluso cuando no sabías mi nombre. Su mano seguía sobre mi pecho. Y mientras hablaba, sentí que algo de él pasaba a mí, no físicamente, sino espiritualmente,
como una luz o tal vez un propósito. Es difícil de describir, pero supe que algo eterno se había depositado en mí. Entonces, el mundo a nuestro alrededor empezó a cambiar de nuevo. Los colores se desvanecieron. La música se apagó. Sentí que me alejaban de él. No, grité. Por favor, no dejes que olvide esto. No dejes que pierda lo que he visto. No lo olvidarás, dijo. Lo tengo grabado en tu corazón. Sentí lágrimas rodar por mi rostro. Se acercó y su voz, aunque suave, se me grabó en el alma. Diles lo que te enseñé, dijo. Díselo a T antes de que sea demasiado tarde. Entonces susurró algo más, algo personal. No compartiré esa parte aquí porque era solo entre él y yo. Pero diré esto, me conmovió profundamente. Me mostró que Jesús no solo ve multitudes ni naciones. Él ve personas, individuos, nombres, corazones. Él te ve a ti. En un abrir y cerrar de ojos, me sentí atraído de nuevo por ese túnel de luz y color. Solo que esta vez, se sintió más rápido, como si cayera hacia atrás en el espacio. No podía dejar de llorar, no de miedo, sino de la angustia de irme. No quería irme. Pero ahora lo entendía. Tenía que hacerlo. La luz se apagó. La música desapareció. Y de repente, todo estaba oscuro. Oí gritos. Voces reales esta vez. Ha vuelto. Respira. Me duele todo. Sentí como si me hubieran desgarrado el pecho. No podía moverme. Apenas podía respirar. Entonces sentí que me ponían una mascarilla en la cara. El oxígeno entraba a raudales. Unas manos me apretaban el pecho con fuerza intentando detener la hemorragia. Me di cuenta de que estaba en una ambulancia rodeada de paramédicos, pero solo podía pensar en él, en su voz, sus ojos, sus palabras. Vendré pronto. Esas palabras resonaron una y otra vez en mi mente mientras entraba y salía de la conciencia. No sabía cómo sería mi vida después de ese momento. No sabía cómo reaccionaría la gente ni qué dirían. Pero si sabía esto, no podía guardármelo para mí. Me envió de vuelta por una razón. Para decirte, para advertirte, para invitarte. Porque no volverá solo algún día. Vendrá pronto. Y esta vez no vendrá como un bebé. Vendrá como un rey. Desperté en medio del caos. Había voces a mi alrededor, fuertes, urgentes, llenas de pánico. Al principio no entendía las palabras, pero sentía unas manos sobre mi cuerpo, presionando, moviéndose, sujetándome. Abrí los ojos de golpe, y por un segundo, todo se volvió borroso. Entonces oí a alguien gritar, «Está respirando». El dolor me golpeó como una ola. No era solo en un lugar. Estaba en todas partes. Sentía como si me hubieran abierto el pecho. Me ardían los brazos y las piernas. Incluso respirar me dolía. Intenté moverme, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atado y alguien me ponía una máscara de oxígeno en la cara. «¿Estás bien?», dijo uno de los paramédicos. «Solo respira. Te tenemos». No podía hablar. Solo podía quedarme allí tumbado y llorar, en parte por el dolor, pero sobre todo por lo que acababa de dejar atrás. Dios mío, la luz, ese pedazo, ya no estaba. Y estaba de vuelta en este cuerpo destrozado que parecía destrozado. En el hospital, todo fue muy rápido, médicos, enfermeras, máquinas que pitaban, luces brillantes. Me llevaron rápidamente a una habitación, comenzaron las pruebas, los escáneres, todo. Podía ver la preocupación en sus rostros. Nadie lo dijo, pero me di cuenta de que no esperaban que viviera. Más tarde, supe que llevaba muerta más de 7 minutos. Dijeron que el rayo me había entrado en la cabeza y salido por el pecho.
La mayoría de la gente no sobrevive a un impacto directo como ese, sobre todo cuando da en el corazón, pero de alguna manera yo sí. Nadie tenía respuestas. Uno de los médicos incluso dijo, no podemos explicar esto. Pero yo sí. Lo recordaba todo, cada segundo que pasé del otro lado. Recordaba la voz de Jesús, su mirada, su tacto y la misión que me encomendó. Aunque tenía la boca seca y la garganta irritada, susurré lo primero que me vino a la mente, vi a Jesús. La enfermera a mi lado se quedó paralizada un instante. Luego sonrió suavemente y dijo, descansa. Pero no estaba soñando. No estaba confundida. Lo decía en serio. Cuando por fin dejaron entrar a mis padres, mi madre se desplomó junto a mi cama, sollozando. Me agarró la mano y la sostuvo como si no fuera a soltarme nunca más. Mi padre se quedó allí, pálido, en silencio, mirando las máquinas. Creo que intentaba comprender cómo seguía viva. Cuando estuvimos solos más tarde, le conté todo, la luz, el túnel, el Mesías. Mi madre no dijo mucho. Solo lloró y me abrazó. Mi padre apartó la mirada, negó con la cabeza y dijo, tu cerebro solo intentaba protegerte. Estas cosas pasan cuando la gente casi muere. Pero sabía que no era solo algo que mi cerebro inventó. Y la cicatriz en mi pecho lo demostraba. Cuando por fin me dejaron verla, no podía creerlo, una quemadura irregular y ramificada se extendía desde mi hombro izquierdo hasta las costillas. Parecía un árbol, ennegrecido y en carne viva, como si me lo hubieran grabado a fuego en la piel. Los médicos lo llamaron figura de Lichtenberg, un árbol del rayo. Fue doloroso, sí, pero para mí no era solo una cicatriz. Era una marca, un recordatorio de que había muerto y de que había regresado por una razón. Los días después de volver a casa del hospital fueron los más difíciles de mi vida, no por el dolor en el pecho ni por las quemaduras en la piel, sino por lo que estaba sucediendo en casa. Al principio, mi madre no paraba de llorar. Lloraba cuando me veía durmiendo. Lloraba cuando me sentaba a la mesa con ella. Lloraba cuando le tomaba la mano. No creo que fuera solo tristeza. Era alivio, miedo, amor y confusión, todo en uno. La pillé mirándome fijamente cuando creía que no la veía, como si temiera que volviera a desaparecer. Mi papá era diferente. No demostraba mucha emoción. Volvió al trabajo a los pocos días como si nada, pero lo vi en sus ojos, estaba conmocionado. Apenas me habló de lo sucedido. Y cuando lo hacía, siempre era cauteloso y distante. Entonces llegó el momento en que se lo conté. Estábamos solos los tres sentados en la sala. La luz era tenue. Les pregunté si podíamos hablar. Mi mamá estaba sentada a mi lado, sosteniendo una taza de té con ambas manos como si la mantuviera con los pies en la tierra. Mi papá estaba sentado frente a nosotros, con los brazos cruzados, esperando. Necesito contarte algo, dije con voz suave. Algo que pasó cuando no estaba. Ambos me miraron. Respiré hondo. Vi a alguien al otro lado. Se llamaba Jesús. Mi madre parpadeó, confundida. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño. No me lo imaginé, dije rápidamente. Sabía mi nombre. Me habló. Me enseñó cosas sobre Israel, sobre el mundo. Y me dijo que volviera. Dijo que vendría pronto. La sala se quedó en silencio. La mano de mi madre empezó a temblar. El té se derramó un poco, pero ella no se dio cuenta. Simplemente me miró como si viera a un extraño. Mi papá se recostó en su silla, exhalando con fuerza por la nariz. Eli, dijo lentamente, has pasado por algo traumático. Tu cerebro se estaba apagando. Este tipo de visiones son comunes, sobre todo en personas criadas con historias o símbolos fuertes, incluso de los que no hablamos. Pero nunca hablamos de Jesús.
Lo sé, dije. Yo tampoco. Pero no se trataba de creer. Era real. Lo vi. Lo sentí. Y quiero que sepas que no era un extraño. Me sentía como en casa. Mi madre me puso la mano en la pierna y me la apretó suavemente. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero aún no había dicho nada. Mi padre se levantó y empezó a pasearse por la habitación. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Te vas a convertir, le darás la espalda a tu gente? ¿De verdad?, pregunté. No, dije. Sigo siendo judío. Siempre lo seré. Pero ahora sé algo que antes desconocía, al Mesías. Lo extrañábamos. Ya vino. Dejó de caminar de un lado a otro. Se le puso la cara roja. Me miró como si le acabara de clavar una puñalada en el corazón. Ya basta, dijo. No toleraré eso en esta casa. Mi madre por fin habló. Por favor, susurró. Por favor, los dos, respiren. No dije nada más esa noche. No podía. Subí a mi habitación y me acosté en la cama, mirando al techo. Aún podía oír la voz de Jesús en mi mente, diles que vengo pronto. Pero ¿cómo iba a decírselo si ni siquiera me escuchaban? Esa noche, me di cuenta de algo doloroso, mi regreso de la muerte no solo me cambió a mí. Lo estaba cambiando todo. Y no todos estarían preparados. Volver a la escuela fue como entrar en un mundo diferente. Nada había cambiado realmente, los mismos pasillos de siempre, las mismas taquillas, los mismos profesores pasando lista por la mañana. Pero la forma en que la gente me miraba era diferente. Era nueva. Algunos me miraban fijamente. Otros evitaban mi mirada por completo. Y algunos, me di cuenta, susurraban al pasar. Incluso vi a una chica dándole un codazo a su amiga y señalándome el pecho. Llevaba varias capas para tapar la cicatriz, pero la historia ya se había corrido. Dijeron que morí y regresé. Dijeron que vi algo. Algunos dijeron que me había vuelto loca. No tardaron en empezar los comentarios, al principio en voz baja, luego más fuertes. Cree haber visto a Jesús. Oí que ahora predica. No es judío. Había un chico, Ari, que solía sentarse a mi lado en la clase de hebreo. Habíamos trabajado juntos en proyectos. Incluso coincidimos un par de veces en el grupo de jóvenes. Pasó junto a mí en el pasillo y murmuró, traidor. Me detuve. Se me encogió el estómago. Quise decir algo, pero no lo hice. ¿Qué iba a decir? Algunos niños judíos dejaron de hablarme por completo. Algunos incluso me bloquearon en redes sociales. La verdad es que no me sorprendió. Lo que dije iba en contra de todo lo que nos habían enseñado. Sabía que era duro de oír, pero aún así me dolía. No porque necesitara su aprobación, sino porque todavía los quiero. Seguía viéndolos igual que antes. Simplemente ellos ya no me veían igual. Pero no todos me rechazaron. Un día, a la hora del almuerzo, estaba sentada sola, picoteando la comida, cuando una chica a la que apenas conocía se sentó frente a mí. Se llamaba Grace. Formaba parte del club cristiano del colegio. La había visto por ahí, siempre sonriente, siempre amable. Oí lo que pasó, dijo en voz baja. Te creo. La miré, sin saber qué responder. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Este es un versículo en el que he estado pensando desde que escuché tu historia. Creo que es para ti. Era del libro de los Hechos, algo sobre la valentía y no tener miedo de decir la verdad. Después de eso, más estudiantes del grupo cristiano empezaron a acercarse. No me trataron como si estuviera loco. No me pidieron pruebas. Simplemente me escucharon.
Algunos me hicieron preguntas. Otros simplemente me dijeron que estaban orando por mí. Me encontraba cada vez más sentada con ellos a la hora del almuerzo. No porque tuvieran todas las respuestas, sino porque me daban espacio para ser quien me estaba convirtiendo. Aún así, me sentía sola. Extraño a mis viejos amigos. Extraño sentir que pertenecía a algún lugar. Ahora me sentía atrapada en el medio, demasiado cristiana para los niños judíos, demasiado judía para los cristianos. Pero incluso con todo eso, sabía que no podía volver a ser como antes. Había visto demasiado. Así que me senté en ese extraño punto intermedio, con la esperanza de que algún día quienes me habían dado la espalda lo entendieran. Quizás algún día me preguntarían qué había visto. Y cuando lo hicieran, estaría listo. El dolor no desapareció de inmediato. Algunas mañanas todavía me dolía levantarme de la cama. Sentía una opresión en el pecho al moverme demasiado rápido. El médico dijo que podría tener daños permanentes en el corazón. Les creo, pero también sabía que mi corazón había cambiado de maneras que no podían ver en una tomografía. Algo dentro de mí era diferente ahora. Antes del rayo, rezaba porque me lo habían enseñado. Memorizaba las palabras, los movimientos, rutinarios. No era una farsa. Creía en Dios, pero lo sentía distante, formal, como intentar hablar con alguien tras una pared. Ahora, cuando oraba, lo sentía como una conversación. No necesitaba palabras perfectas. Simplemente hablaba y escuchaba. A veces ni siquiera decía nada. Simplemente me quedaba quieta y esperaba. Y en ese silencio, sentía algo profundo, cálido y pacífico que me invadía, como si Dios estuviera cerca, como si realmente estuviera allí. Nunca antes lo había sentido. Incluso caminar al aire libre me parecía diferente. Los árboles parecían más vivos. El viento parecía más aliento que aire. El cielo ya no parecía vacío. Vi belleza en las pequeñas cosas, como la luz que incide en una hoja o el silencio que reinaba en el mundo después de la lluvia. Creo que nunca antes me había fijado en esas cosas. Siempre estaba ocupada, siempre con prisas, siempre distraída. Pero ahora, cada momento se sentía como un regalo que no merecía, pero que había recibido de todos modos. Y las tradiciones, nuestras costumbres judías, los ritmos de nuestra fe, no perdieron su significado. De hecho, se sentían más reales. Seguía encendiendo velas con mi madre todos los viernes por la noche. Seguía ayudando a preparar el sabbat, rezaba las bendiciones, cantaba las canciones. Pero algo había cambiado. Antes, eran actos de obediencia. Ahora eran actos de amor. Los vi como parte de una historia más grande, una promesa que Dios le hizo a nuestro pueblo y una promesa que se cumplió en Yeshua, Jesús. Sé que ese nombre incomoda a la gente, especialmente en nuestra comunidad. También me incomodó una vez, pero ya no me incomodó porque lo conocí. No me alejó de ser judío. Me ayudó a comprenderlo más profundamente. Recuerdo estar sentado en mi escritorio una noche, hojeando mis viejos apuntes de la Torá. Encontré una sección que habíamos estudiado sobre el siervo sufriente de Isaías. En aquel entonces, nos dijeron que trataba sobre Israel. Lo había aceptado como todos. Pero ahora, al leerlo de nuevo, vi algo más, a alguien más. Era él, a quien conocí. Era como si las palabras hubieran estado esperando a que regresara con nuevos ojos. Empecé a escribir un diario, anotando pensamientos, preguntas y oraciones. Las páginas se llenaban rápidamente. No intentaba ser religiosa. Solo intentaba aferrarme a lo que había visto para no olvidarlo. Algunas noches escribía durante horas, recordando el sonido de su voz, el peso de su presencia, la mirada en sus ojos cuando decía mi nombre. Incluso cuando el dolor volvía, o cuando me sentía sola en la escuela, o cuando veía la preocupación en los ojos de mis padres, seguía teniendo paz.
No la que viene cuando todo sale bien, sino la que se mantiene incluso cuando todo sale mal. Esa paz no vino de mí. Vino de él. A veces me despertaba en mitad de la noche y me sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas, susurrando una simple frase una y otra vez: sé que eres real. No necesitaba señales. No necesitaba más pruebas. Ya había visto suficiente. Y aunque todavía estaba descifrando cosas, todavía judía, todavía joven, todavía llena de preguntas, sentía una llama interior inextinguible. No era solo una fase. No era una reacción emocional a una experiencia cercana a la muerte. Era una llamada, y la seguiría a donde me llevara. Después de unas semanas en casa, empecé a sentirme más fuerte. Todavía me dolía el cuerpo y la energía me llegaba a rachas, pero me estaba recuperando. Pasé mucho tiempo descansando en la cama, sentada tranquilamente con mi diario o viendo las noticias, algo que no podía dejar de hacer. Al principio, no sabía por qué me atraía. Pero entonces, poco a poco, empecé a comprender. Lo que había visto en ese lugar cuando estaba con Jesús empezó a aparecer en la pantalla. Las noticias eran como ecos de las visiones que él me mostró: protestas en Jerusalén, tensiones entre naciones, rumores de guerras, aliados que le daban la espalda a Israel. No parecía una coincidencia. Recuerdo un reportaje en particular. Se celebraba una cumbre mundial y la mayoría de los líderes mundiales presionaban a Israel para que hiciera concesiones peligrosas. El tono de los medios era frío, incluso furioso. Hubo un cambio extraño, como si el mundo ya no quisiera apoyarnos. Entonces Donald Trump se levantó para hablar. Nunca le había prestado mucha atención, pero ese día me incorporé y escuché con atención. No habló como suelen hacerlo los políticos. Habló con franqueza, con fuerza. Dijo cosas que nunca esperé oír. Defendió a Israel abiertamente, con fuerza, sin vacilar. Todos los demás parecían dispuestos a alejarse de nosotros, pero él no. Era exactamente lo que Jesús me había mostrado, hasta el último momento. Recordé haberlo visto en la visión, un hombre solo mientras otros retrocedían, resistiendo cuando nadie más lo hacía. Nunca pensé que sería Trump, pero allí estaba. Miré a mi papá, que estaba viendo la misma transmisión desde la mesa de la cocina. No dijo nada al principio, pero noté el cambio en su rostro. Tenía la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, como si estuviera pensando mucho. Esa noche, mientras recogíamos después de cenar, dijo algo inesperado: quizás haya algo de cierto en lo que viste. Lo dijo en voz baja, como si no quisiera que sus palabras sonaran demasiado fuertes en la habitación. Mi mamá se detuvo un segundo y se quedó mirándolo. Yo tampoco dije nada. Me quedé allí parada, con el corazón latiéndome con fuerza. Siguió hablando. No eres solo tú. Es lo que está pasando ahí fuera. Las cosas ya no parecen normales. Hay un cambio. Y la forma en que ese hombre se puso de pie hoy, todos le dijeron que no lo hiciera, pero lo hizo de todos modos. Fue la primera vez que mi padre admitió que quizá no tuviera todas las respuestas. Es un hombre lógico, con fundamentos científicos y tradicionales, pero algo en lo que estaba sucediendo lo hizo dudar. Seguía sin decir que me creía, pero yo sentía que el muro empezaba a resquebrajarse. Vi también otras historias, algunas pequeñas, otras grandes. Nuevas leyes aprobándose. Vio estallar la violencia en lugares que había visto en la visión. Países cambiando su tono hacia Israel. La confusión espiritual crecía por todas partes. Nada de eso me sorprendía ya. Jesús me lo había mostrado. No había dicho cuándo, pero sí había dicho pronto. Ahora, pronto no parecía vago. Parecía cercano. Empecé a compartir lo que notaba con mis pocos amigos cristianos. Asintieron con los ojos muy abiertos. Está sucediendo, susurró uno. ¿De verdad está empezando?
Pude ver el miedo en algunos de ellos, pero también la esperanza. Para mí, no se trataba de pánico. Se trataba de estar despierto, de ver con claridad. El mundo estaba cambiando tal como él lo había dicho. Y ahora entendía por qué me envió de regreso, no para asustar a la gente, ni para discutir, sino para decir la verdad, para advertirles, para prepararlos. Porque Jesús no es solo un personaje histórico. Es real. Y todo lo que me dijo se está cumpliendo, un titular a la vez. Después de todo lo que vi, algo en mi interior cambió por completo. Ya no tenía miedo. Ni a la muerte, ni al rechazo, ni siquiera a que pensaran que estaba loca. El miedo había desaparecido, y en su lugar había un fuego constante y silencioso. Lo sentía arder cada día, recordándome que había regresado por una razón. No regresé de entre los muertos para quedarme en silencio. Al principio, intenté simplemente hablar con mis amigos. No todos estaban listos para escucharlo. Algunos asintieron cortésmente y cambiaron de tema. Otros me miraron como si me hubiera unido a una secta, pero algunos se acercaron. Sus ojos se suavizaron y me hicieron preguntas reales. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué dijo? ¿Por qué vendría a ti? No siempre sabía cómo responder. No era un predicador. No tenía palabras elegantes, pero tenía la verdad, lo que vi, lo que oí y lo que sentí en la presencia de Jesús. Y lo compartí lo mejor que pude, como un amigo hablando con otro. Entonces empecé a escribir. Lo escribí todo, toda la historia, desde el momento en que me cayó un rayo hasta las visiones y el mensaje que Jesús me dio. Publiqué fragmentos en línea. Al principio, casi nadie se dio cuenta, pero poco a poco empezó a difundirse. La gente empezó a compartirlo. Algunos dejaron comentarios llenos de odio. Algunos me llamaron delirante. Pero otros, muchos otros, me contactaron y dijeron, sentí algo al leer esto. No puedo explicarlo, pero te creo. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo para mí. Era para ellos, para cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. No ando por ahí intentando convertir a la gente. No se trata de eso. No intento arrastrar a nadie a una religión ni decirle que tiene que ser como yo. Solo quiero decir la verdad, lo que vi, lo que sé ahora, sin lugar a dudas. Jesús es real. Está vivo. Y va a regresar. Hay una urgencia en mí que no puedo quitarme de encima. No es pánico ni miedo, sino esta profunda comprensión de que el tiempo se acaba más rápido de lo que creemos. El mundo gira hacia algo grande, y necesitamos estar despiertos. Empecé a hablar de nuevo con mis compañeros, no solo con los que me creían, sino también con los que no. Me acerqué a ellos con amabilidad. No discutí ni intenté demostrar nada. Simplemente les dije, sé que parece imposible, pero por favor, pregúntenle a Dios ustedes mismos. Si Él es real, les mostrará. Algunos pusieron los ojos en blanco, pero algunos sí. Un chico me contó después que, después de hablar, se fue a casa, cerró la puerta y susurró, Dios, si estás ahí, déjame sentirte. Dijo que sintió un calor que lo envolvía como una manta. Lloró por primera vez en años. Cosas así siguen pasando. No soy especial. No soy más santo ni más elegido que nadie. Simplemente morí y regresé con un mensaje. Y ahora tengo que seguir hablando. Aun cuando es difícil, aun cuando me insultan, aun cuando algunos familiares me evitan, sé lo que vi. Recuerdo la voz de Jesús. Recuerdo cómo me miró, no solo con amor, sino con propósito, como si me estuviera enviando. Diles que vengo pronto, dijo. Así soy. He empezado a recibir mensajes de desconocidos, gente que supo de mí por un amigo o vio algo que publiqué. Algunos hacen preguntas. Otros piden oración. Algunos simplemente dicen, gracias. Cada vez que recibo noticias de alguien,
Es como un pequeño recordatorio del cielo, sigue adelante. A veces me siento afuera por la noche, mirando al cielo, preguntándome cuándo sucederá, cuándo regresará Jesús como dijo. No sé el día. No sé la hora, pero sé que llegará. Y sé que fui enviado de regreso para ayudar a otros a estar listos. No se trata de religión. Se trata de la verdad. Se trata de despertar. Así que, si estás escuchando esto, si has seguido hasta aquí, por favor, no lo ignores. No te pido que creas porque yo lo dije. Te pido que le preguntes a Dios tú mismo. Él te escucha. Él te ve. Ha estado contigo, incluso cuando no lo sabías, igual que estuvo conmigo. Seguiré hablando mientras tenga aliento. No sé cuántos días me queden, pero sean los que sean, los usaré para compartir este mensaje, Él viene pronto. Prepárate. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. No tomo tu tiempo a la ligera. No tenías que escuchar. No tenías que preocuparte. Pero algo te trajo hasta aquí. Quizás fue la curiosidad. Quizás el dolor. Quizás te has estado preguntando sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que realmente importa. O quizás, como yo, sentiste algo profundo en tu interior que no puedes explicar. Dondequiera que estés, quienquiera que seas, quiero decirte algo simple pero serio, Él es real. Jesús, Yeshua, es real, no es solo un nombre en un libro de historia, no es solo una figura que los cristianos adoran, no es solo un profeta o un maestro. Él es el Mesías, de quien hablaron nuestros profetas, a quien Israel ha esperado, y viene pronto. Sé que esas palabras les suenan locas a algunos. Habría pensado lo mismo antes de que me pasara todo esto. No crecí creyendo en Jesús. Crecí escuchando que Él no era para nosotros, sino para ellos, los cristianos, la Iglesia, los Goyam. Me enseñaron que Él no podía ser el Mesías porque si lo fuera, tendríamos paz. El mundo sanaría. Pero cuando lo conocí, todo cambió. No solo vi la luz. No solo sentí amor. Estaba en la presencia de aquel que todo lo sostiene, aquel que conoce cada pensamiento de tu mente y cada dolor de tu corazón. Me llamó por mi nombre. Me conocía. Todavía me conoce. Y también te conoce a ti. Conoce tus preguntas. Conoce tus dudas. Sabe que te quita el sueño. Y Él no está enojado contigo. No está aquí para avergonzarte ni asustarte. Está aquí para despertarte, para llamarte de vuelta, para recordarte que fuiste creado para algo más que sobrevivir. Esta vida no es un juego. No es una broma. No es insignificante. Vivimos en un momento más importante de lo que la mayoría de la gente cree. Todo está cambiando. Todo se acelera. Las señales están por todas partes, tal como Él me mostró. Y, sin embargo, la mayor parte del mundo duerme. No lo digo para juzgar a nadie, yo también dormía. Creía que tenía tiempo. Creía que la verdad era simplemente lo que me hiciera sentir bien. Pero cuando morí, descubrí lo equivocado que estaba. Y ahora llevo esa verdad como un fuego en mis huesos, Jesús no es un mito. No es una invención cristiana. Él es el Mesías judío, el prometido por Isaías, Daniel y Zacarías, el que sufrió, murió y resucitó, no para fundar una nueva religión, sino para completar la historia de Israel. Él regresará de nuevo, esta vez no como un siervo sufriente, sino como rey, juez, guerrero, redentor. Él no viene a discutir ni a debatir. Viene a gobernar. Y antes de que llegue ese día, cada uno de nosotros debe tomar una decisión. No una decisión religiosa, sino una decisión difícil. Una decisión de verdad. ¿Seguiremos fingiendo que esta vida es todo lo que hay? ¿Seguiremos escondiéndonos tras excusas, orgullo o miedo? ¿O finalmente nos haremos la pregunta más importante, Dios,
¿Eres real? Y si lo eres, ¿me lo mostrarás? Eso es todo lo que se necesita. No necesitas palabras rebuscadas. No necesitas un sacerdote, ni un rabino, ni un pastor. No necesitas fingir ni actuar. Solo necesitas un corazón sincero y sincero, eso es lo que él busca. Hay quienes me han dicho, Eli, quiero creerte, pero no puedo. Siempre les digo lo mismo, no crean porque yo lo dije. Pídanselo. Si lo que he compartido es cierto, entonces él puede confirmártelo, solo pregúntale. Dios no teme a tus dudas, pero te llama a decidir, porque se acerca el día, y está más cerca de lo que crees, cuando todo ojo verá y todo corazón sabrá. Y ese día ya no habrá tiempo para luchar con ello. El tiempo de elegir habrá terminado. Ahora mismo, todavía hay tiempo. Así que si escuchas algo de lo que he dicho, si solo recuerdas una cosa de todo esto, que sea esto, Él te ama, no de forma débil ni superficial, sino con un amor tan profundo que atravesó la muerte para alcanzarte. Un amor que lucha por ti, que te espera, que llora cuando huyes y se alegra cuando regresas. Vi ese amor. Lo sentí. Y te digo que nada en este mundo se compara con él. Así que, por favor, no ignores este momento. Apaga el ruido. Aléjate de las distracciones. Ve a un lugar tranquilo y simplemente pregúntale a Jesús, si eres quien él dice ser, si eres el Mesías, muéstramelo. Y luego espera. Puede que no oigas truenos. Puede que no veas una visión. Pero algo sucederá, un cambio, un susurro, algo inexplicable. Ese es él. No endurezcas tu corazón. No lo rechaces. El tiempo es corto, pero la puerta sigue abierta y él te espera al otro lado. Gracias por escuchar mi historia. No la elegí, pero la acepto, porque sé lo que vi y sé por qué regresé a contártelo.